Hola familia, buenas noches. Qué bueno que nos estás acompañando una vez más. Gracias, muchas gracias porque como cada 8 días nos sintonizas. Yo creo que el día de hoy, una vez más, Dios tiene una palabra fresca para ti. El día de hoy yo creo que Dios va a hablar a tu corazón. Aunque ya es un poco tardecito, a lo mejor ya estás cenando o a lo mejor estás preparándote para irte a la cama. Pero ¿sabes qué? Aún ese domingo, antes de que acabe, Dios nos va a hablar. Así es que prepara tu corazón. Vamos a comenzar adorando, alabando a nuestro Dios. Así es que yo te invito a que lo hagas con todo tu corazón. No importa dónde tú estés, si ya estás en tu camita o si ya estás en la mesa a punto de cenar, acompáñanos, sales y vamos a adorar y alabar a nuestro Señor todos juntos. Vamos. Hola familia, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. De parte del grupo de alabanza de la Vid Norte, te saludamos todos. Vamos familia, saluden. Y acompáñanos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Sales? Ahí donde tú estás, empieza con tus palmas y acompáñanos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos, dile, conmueve al mundo. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos.
es el rey que a la muerte venció. Vamos, dile, digno. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime es. Has hecho por nosotros y te alabaremos por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bueno, familia, ahora te invitamos a que adores con nosotros al Señor. No importa si no te la sabes, escúchala, porque habla de que todo nuestro ser adora al Señor. Y ahora te invitamos a que adoremos juntos a nuestro Dios. ¿Sales? Ok, vamos. Postrado ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre. Presencia quiero habitar, mi vida consagrarte, de corazón amarte, bajo tu sombra quiero morar, mi vida consagrarte. Santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre en tu presencia. Quiero habitar, mi vida consagrarte, de corazón amarte, bajo tu sombra
morar, mi vida consagrarte, de corazón amarte, en tu presencia quiero habitar, mi vida consagrarte, de corazón amarte, bajo tu sombra quiero morar, mi vida consagrarte, de corazón, Señor, amarte. Amarte, Señor, te amamos. No hay nadie como tú, Señor. Híjole, familia, qué padre adoración, qué padre alabanza. En verdad no hay momentos más preciosos que poder estar en su presencia, cantándole con todo nuestro corazón. Bueno, vamos a continuar. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos un invitado muy especial. Hoy él es pastor de Amistad de Santa María Cuescómac. Ya tiene muchos años pastoreando allá. Empezó como misionero y ahora ya está al frente de una congregación. Nosotros muchos años estuvimos sirviendo con él, apoyándole allá es un pueblo que está a faldas del Popocatépetl y yo sé que él ha entregado gran parte de su vida en esos pueblos, junto con su esposa y con sus hijas, han estado trabajando incansablemente. En verdad yo me siento muy orgulloso de llamarlo mi hermano, porque para mí es un ejemplo a seguir. Así es que, sin más preámbulo, vamos a escuchar lo que Dios hoy nos hablará por medio de David Tenorio, el pastor de Amistad de Acuescómac. Así es que, vamos. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí el día de hoy con ustedes. Somos David y Ania Tenorio. Somos pastores de la congregación de Amistad de Acuescómac, un pequeño pueblito que está aquí por el volcán Popocatépetl. Y bueno, pues estamos muy contentos. Les agradecemos la invitación y esperamos que la reunión del día de hoy sea una reunión en la que el Señor hable a tu corazón y puedas realmente conocer un poquito más de lo que Dios tiene para ti. Les agradecemos mucho y esperamos que la reunión sea de bendición. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema propósito de Dios para tu vida. Es importante que pongan mucha atención. Voy a intentar explicar un marco general de lo que significa el propósito de Dios para tu vida. Entonces sería muy bueno si tuvieras libreta y pluma y lápiz para apuntar lo que vamos a aprender el día de hoy, ya que es muy importante. ¿Vale? El tema es el propósito de Dios para tu vida. Pero para empezar, muchas personas cristianas se obsesionan con este tema por encontrar el propósito de Dios para sus vidas. Les preocupa mucho, es una pregunta muy frecuente hacia el pastor, hacia los líderes. Oye, ¿cómo encuentro el propósito de Dios para mi vida? Y para ellos resulta muchas veces, o para muchos cristianos resulta muchas veces, un tema muy importante el poder saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Pero por qué es importante? Algunos creen que de esa manera ahora sí van a poder agradar más a Dios, si pueden encontrar el propósito de Dios para su vida, o que van a ser mejores cristianos una vez que encuentren el propósito de Dios para su vida. Algunos otros que con eso van a alcanzar el éxito, la riqueza, etc. Una vez que ya tienen el propósito para su vida, teniendo una imagen de lo que muestra la Biblia, y tal vez dirías, es que así como la historia de Salomón, o la historia de José, etcétera, etcétera. Algunos piensan que con eso puedes llegar a ser famoso,
o un líder prestigiado, si realmente ya tienes un propósito de Dios para tu vida, ya Dios te use y crees impacto para los demás. Algo así como un tipo de película donde somos el personaje principal y vamos a ser el personaje principal solamente si encontramos el propósito de Dios para nuestras vidas. Suponen que así, por fin, si encuentras el propósito de Dios para tu vida, encontrarás tu llamado ministerial, o por fin, si encuentras el propósito de Dios para tu vida, tendrás por fin un lugar en la iglesia. Algunos también piensan que encontrando el propósito de Dios para su vida, van a tener por fin una vida plena cristiana. Pues déjame decirte que todas las cosas que he dicho no son el propósito de Dios para tu vida. Tiene un enfoque equivocado el pensar de esa manera, el buscar el propósito de Dios para tu vida de esa manera, puesto que todas las cosas que dije anteriormente no son el motivo principal, ni la razón, ni el objetivo del propósito de Dios para tu vida. Y algunos todavía más esperan que ese propósito llegue de una manera sobrenatural, una voz audible en la noche durmiendo, una luz grande que te deje así deslumbrado, casi ciego, de ay, ya por fin tengo el propósito de Dios para mi vida y voy a seguir. El día de hoy quiero enmarcar en el contexto bíblico este tema y me gustaría dejarte a ti claro en tu mente cuál es el contexto de que Dios tenga un propósito para tu vida, ¿sale? Entonces vamos a empezar. Me gustaría leer algunos ejemplos importantes donde podemos tener una idea más clara de todo este tema. Un ejemplo es Esteban en Hechos 7:55. Voy a leer del 55 al 60. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Fíjate, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí en el contexto bíblico, Esteban estaba reprendiendo la actitud de los fariseos, la actitud de un grupo de judíos, y les dijo que son duros de corazón y que en la historia han rechazado la palabra de Dios. Y ellos se enfurecieron, dice en el capítulo 7, antes de la lectura que hice, y estaban enojados porque Esteban les estaba reprendiendo, le estaba llamando la atención. Y aquí en 7:55 dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron uno contra él, se enojaron, ¿y qué hicieron? Lo apedrearon y lo mataron. Pregunta muy interesante: ¿ese sería el propósito de Dios para la vida de Esteban? Ay, caray, entonces ya no es tanto como te lo dije anteriormente, así como que nosotros somos el héroe de la película y con el propósito de Dios vamos a triunfar. En esa historia que leemos, Esteban murió como un mártir y ese era el plan de Dios para Esteban. Voy a leerte otros ejemplos. La vida de José. José, ¿quién fue? José el soñador fue perseguido por sus hermanos, le tenían envidia, lo querían matar, lo vendieron como esclavo, fue acosado por la esposa de Potifar, fue encarcelado y después fue un gran administrador de los recursos de los egipcios. Date cuenta que la vida de José no fue fácil. Gran parte de su vida se la pasó encarcelado, siendo perseguido como esclavo. Y si eso lo contrasto a la idea del propósito de Dios para mi vida, entonces date cuenta que como que la Biblia nos arroja luz al respecto. En estas dos historias podemos ver que parte de la vida cristiana tiene que ver con el sufrimiento, pero con el sufrir por Jesucristo, el pasar una serie de cosas que Dios permite en nuestras vidas para que seamos tratados en nuestro espíritu y en nuestro corazón, y eso trae a nosotros crecimiento espiritual y maduración de nuestra fe. Otra historia con la cual podemos centrarnos en este tema es la historia de Moisés. ¿Quién era Moisés? Era una persona insegura, tartamuda. Dios le habló
y le dio una comisión específica y él tenía miedo, estaba inseguro, decía, pero soy tartamudo. Moisés mató a un egipcio y anduvo huyendo de Faraón por varios años en la tierra de Madián, y ahí se le apareció un ángel en la zarza, y ahí Dios se mostró a Moisés y le habló de un propósito para su vida, ¿no? En Éxodo 3:1 voy a leer del 1 al 5, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Date cuenta que todas esas historias de las personas que te estoy leyendo, nos muestran a esas personas como personas humanas, como tú y como yo, con defectos, con virtudes que sufrieron, pero aún así Dios estaba con ellos haciendo una obra y cumpliendo un propósito para sus vidas. Con esto podemos darnos una idea del contexto de lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero date cuenta que con estos ejemplos que te estoy dando, podemos darnos cuenta que el enfoque no es el correcto muchas veces en nuestras vidas. Es decir, el enfoque en este tema nos debe de recordar que el cristianismo se trata de agradar a Dios, se trata de Jesucristo y no se trata de mí, de cómo yo voy a vivir mejor, de cómo yo voy a triunfar, de cómo yo voy a mejorar, cómo yo voy a llegar al éxito, sino se trata de darle toda la gloria a Jesucristo, de vivir por Jesucristo. En ese contexto quisiera que estudiáramos este tema de el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Sale? Entonces comenzamos ya específicamente. Esa fue la introducción. Debemos tener claro a qué nos referimos con el propósito de Dios para nuestras vidas. Como les decía, muchas veces la gente viene y pregunta, oye, ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? Pero generalmente pueden referirse, ya hablando bíblicamente, a tres cosas muy diferentes cuando dicen el propósito de Dios para mi vida. La primera es el plan que Dios tiene para mi vida. ¿Cuál será el plan que Dios tiene para mi vida? Esto, según la Biblia, lo descubrirás solamente cuando ya se haya cumplido el plan de Dios para tu vida y te darás cuenta que Dios orquestó muchas cosas para que pasaran de esa manera y que Dios ya tenía un plan para tu vida. Esto depende de la soberanía de Dios, es decir, de las decisiones que Dios tenga para ti, y eso se va a cumplir sí o sí. Es decir, se va a cumplir porque Dios está en medio de eso, Dios está orquestando eso y Dios está en control de eso. A eso lo conocemos como el plan de Dios para mi vida. Me gustaría leer un pasaje al respecto de lo que hablamos de la vida de José en Génesis 45:5, cuando ya estaban los hermanos de José ahí en Egipto y como que estaban apenados por todo lo que le habían hecho sufrir a José, y él contesta en Génesis 45:5, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el de haberme vendido acá, porque para preservación de mi vida me envió Dios delante de vosotros. Como que José dijo, yo ya entiendo el plan de Dios para mi vida. Todo esto pasó para preservarle la vida al pueblo de Israel. Eso se le conoce como el plan de Dios para tu vida o para mi vida. No quisiera abundar en esa parte. Otra de las tres cosas a las que nos referimos cuando hablamos del propósito de Dios para nuestras vidas, la segunda es la forma en que Dios me va a usar. Algunos se refieren a eso. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Y como que quieres o te refieres más a cómo Dios me va a usar a mí. Cómo yo voy a ser un instrumento de Dios. Eso tiene que ver con tu cristianismo diario, con tu forma de llevar tu cristianismo diario. Tiene que ver en un tema que es muy importante, que también se puede tocar en otro tema más profundo, que son los dones y las concupiscencias, o las habilidades y las debilidades que tiene una persona. Dios te creó a ti y a mí con dones, pero también con debilidades o concupiscencias, con la propensión que tenemos a pecar. Debemos de conocer nuestros dones y nuestras habilidades para poder de alguna manera fortalecer nuestras habilidades y dominar nuestros dones para
utilizarlos para la gloria de Dios. También tiene que ver con la disciplina, con la fidelidad y con el ministerio que tú tengas. Ese segundo tema es la forma en que me va a usar Dios. Entonces te decía que cuando hablamos de el propósito de Dios para nuestras vidas, puedes referirte a 3 cosas. Número 1, al plan de Dios para tu vida. Número 2, a la forma en que Dios te va a usar. Y número 3, que es en lo que me quiero enfocar el día de hoy, es ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Cada uno de estos puntos como que requiere una plática completa. Por eso el día de hoy yo me voy a enfocar más al cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sale? Empezamos a profundizar en este tema. Número 1 es, ¿y qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la definición de la voluntad de Dios? ¿Sale? Tengo aquí 3 definiciones. La primera es por Sproul. Define la voluntad de Dios como su autoridad soberana sobre su creación y sobre todo lo que en ella hay. Vuelvo a repetir, la voluntad de Dios es su autoridad soberana sobre su creación y sobre todo lo que en ella hay. Es decir, Dios tiene el control y tiene el mando y la dirigencia sobre toda la creación y sobre todo lo que en ella hay. Esa es la voluntad de Dios. Él, en su voluntad, hace lo que quiere, Él dirige y Él orquesta. Una segunda definición del pastor Miguel Núñez es atributo por el cual Dios aprueba, orquesta o determina cada evento que ha de acontecer. Esta definición me gusta mucho. Atributo por el cual Dios aprueba, orquesta o determina cada evento que ha de acontecer. Esa es la voluntad de Dios. Tiene que ver con que Dios tiene el control absoluto de toda la creación y cómo Él determina lo que va a acontecer en los eventos de toda su creación. Una última definición es por John MacArthur y su definición dice así: determinación perfecta y soberana por medio de la cual ordena todas las cosas que tienen que ver con Él y con su creación. Vuelvo a repetir, determinación perfecta y soberana por medio de la cual ordena todas las cosas que tienen que ver con Él y su creación. Entonces, fíjate, cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de que Dios tiene el control y Él toma las decisiones de toda la creación y de todo lo que va a pasar. Él tiene el control sobre de todo. Para eso vamos a leer un versículo en Colosenses 1, 16 y 17, en donde habla de estas definiciones como referencia bíblica. En Colosenses 1, 16 y 17 dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, haciendo referencia a Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En este versículo, haciendo referencia a Jesucristo, se aclara que Jesucristo creó todas las cosas que conocemos, visibles o invisibles, fue creado por medio de Él y para Él. Y el 17 nos habla de la voluntad de Dios. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, o en resumen, o en palabras más resumidas o más simples, la voluntad de Dios es lo que Dios quiere y va a hacer y no lo que tú quieres. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere y va a hacer y no lo que tú quieres. ¿Sale? Todo esto lo hace y Dios tiene el control de todo esto por medio de su omnipotencia, de su providencia y de su soberanía. Debemos entender como cristianos que Dios tiene el control de todo lo que pasa en el planeta, de tu vida, de mi vida, de los animales. Dios tiene el control de todo lo que está pasando. Una cosa es que Dios tenga el control y otra cosa es lo que tú quieres que pasara con tu vida o que pasara con los eventos. Un ejemplo de esto que estoy hablando es la pandemia. ¿Dios tiene el control de la pandemia? La respuesta es sí. Ahora, podrían surgir muchas preguntas de lo que estoy diciendo, ¿no? Oye, David, pero ¿por qué están muriendo gente? ¿Por qué se enferman? ¿Por qué nos está pegando en la economía? Etcétera, etcétera. Esto está sucediendo conforme a la voluntad de Dios. Y por eso te leí unos ejemplos anteriores, como el ejemplo de José. José pudo haber dicho: Dios, pues no, que me vas a poner encima de todos y ya estoy en la cárcel, ya soy esclavo, no se ve nada que me lleve a donde tú prometiste. Pero realmente todo eso estaba bajo el control de Dios, bajo la voluntad de Dios. Dios tenía un plan y un propósito para todo lo que estaba pasando. Y de la misma manera, Dios el día de hoy tiene control de todo. Su voluntad controla todo lo que está pasando en la humanidad y
Y como dice en Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sale? Otra parte que es importante, como te decía, todo esto Dios tiene el control por medio de su omnipotencia, que Él es todopoderoso, pero también por medio de su providencia y de su soberanía. La palabra providencia o la doctrina de la providencia tiene que ver que Dios va a cumplir sus propósitos y su palabra se va a cumplir aún a pesar de lo que el humano haga o que la humanidad haga. Dios va a cumplir sus propósitos aún a pesar de lo que el humano haga. ¿Sale? Y la soberanía tiene que ver con que Dios es el que va a tomar las decisiones y no tiene que explicarle a nadie por qué toma y la manera en que toma sus decisiones. ¿Sale? Vamos a leer un versículo, Romanos 12:2. Dice así, que tiene que ver una enseñanza bien importante acerca de la voluntad de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me gustaría que subrayaras ese versículo que es muy importante y aprendieras lo siguiente, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Deberías de aprenderte, memorizarte y tener muy en cuenta que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí está diciendo que nuestra manera de pensar debe de cambiar, que no debemos ajustarnos a la manera de pensar del mundo actual, la forma en que ellos buscan o ven las cosas buenas y las cosas malas, las cosas que les conviene. Debemos de actualizar nuestro cerebro para darnos cuenta que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Buena viene de una palabra del diccionario que busqué del griego. La voluntad de Dios es buena, las intenciones de la voluntad de Dios son para bien, la intención es correcta y es positiva. La voluntad de Dios es para bien mío, es correcta y es positiva, es agradable, se refiere a que es completamente y totalmente agradable, placentera, produce una emoción excitante y obtienes resultados satisfactorios. Entonces, la voluntad de Dios es para bien tuyo, la voluntad de Dios va a producir resultados satisfactorios para ti y es perfecta. Fíjate, esta palabra perfecta me gusta porque significa completo, que ha alcanzado madurez y que tiene un propósito en tu vida. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si esta parte la trasladamos a los ejemplos que les leí hace ratito, la voluntad de Dios fue buena, fue agradable y perfecta para José. Dios trató con su vida en diferentes formas. Para Moisés, para Esteban también fue buena, fue agradable y fue perfecta. De la misma manera, la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Pero como les estaba explicando hace ratito, también tiene que ver con que nosotros vamos a ser pasados por un periodo de pruebas, por un periodo de aflicciones, por un periodo de situaciones complicadas, pero tenemos de ventaja que la voluntad de Dios está con nosotros y Él tiene el control de todo lo que está pasando, ¿sale? Existen la voluntad de Dios se divide en tres partes principales y me gustaría explicártelas rápidamente. Existe la voluntad secreta, decretal o soberana de Dios. La segunda es la voluntad permisiva. Y la tercera es la voluntad preceptiva, ¿sale? La primera, que es la voluntad secreta, decretal o soberana, se refiere a la voluntad de Dios por medio de la cual, en su soberanía, ordena todo lo que tiene lugar. Y como Dios es soberano y su voluntad no puede verse frustrada, podemos tener la certeza de que nada sucede fuera de su control. La primera, que es la voluntad soberana de Dios, nos enseña que Dios va a hacer lo que quiere y se va a cumplir. No va a haber nada, ninguna fuerza, ningún poder, ninguna decisión, ninguna eventualidad que a Dios le sorprenda y entonces ya no pase lo que Dios quería que pasara en su voluntad. Un ejemplo claro de esto es Jesucristo y su muerte en la cruz. Jesús decía en los evangelios, me es necesario que, haciendo referencia a la voluntad soberana de Dios, que tenían que pasar ciertas cosas según la voluntad de Dios para que Jesucristo muriera por nuestros pecados en la cruz y nosotros pudiéramos ser libres de los pecados. Eso tiene que ver con la voluntad soberana, decretal y secreta. ¿Por qué es decretal y secreta? Porque
Secreta porque muchas veces nosotros no entendemos esa parte de la voluntad de Dios. Y decretal porque se va a hacer lo que Dios ordena. Esa es la voluntad secreta, decretal y soberana. La segunda es la voluntad permisiva. Esa está bien interesante. La voluntad permisiva de Dios. Nos habla de cómo Dios permite cosas aunque no sean de su agrado. Dios permite que las cosas sucedan. Un ejemplo de esto que estoy hablando es que Dios nos permite pecar y nos da libre albedrío, libertad de decisión. Tiene que ver con la voluntad permisiva de Dios, que Dios permite ciertas cosas. ¿Pero por qué permite ciertas cosas? Las permite para que nosotros podamos proceder al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En la voluntad permisiva de Dios, Dios permite que pasen algunas cosas para que nosotros podamos entender y comprender que necesitamos a nuestro Señor. ¿Vale? Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Habla de la voluntad permisiva de Dios, en donde Dios permite que tú y yo tomemos decisiones, ya sea de seguirle o de no seguirle, de pecar o no pecar, de amarlo o no amarlo, en una voluntad permisiva que está dentro de su voluntad decretal, para que nosotros podamos tomar la decisión de seguirle. ¿Sale? Y por último, la voluntad preceptiva, que son los preceptos de Dios. ¿Y eso dónde viene? Pues en la Biblia vienen los preceptos de Dios. Los preceptos de Dios podemos resumirlos en los 10 mandamientos o en los 613 preceptos que vienen en la Biblia, en la parte del Antiguo Testamento. Su voluntad preceptiva, Dios nos revela su voluntad por medio de las Escrituras. Esa es la parte más segura que tenemos tú y yo para conocer la voluntad de Dios por medio de las Escrituras. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, puedes empezar por ahí, estudiando la Biblia y estudiando los 10 mandamientos. Sería bueno que te los aprendieras de memoria y que estudiaras los demás preceptos que vienen en la Biblia. Ejemplos de la voluntad preceptiva de Dios es que la voluntad de Dios que no robemos, que amemos a nuestros enemigos y que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Pero fíjate que ahí también entra la voluntad permisiva de Dios. Dios quiere que hagas eso, pero Dios te permite que tú elijas si lo haces o no. En ese contexto, date cuenta qué interesante se vuelve todo esto en cuanto a la voluntad de Dios para mi vida. Tiene que ver que Dios te pone lo que quiere que tú hagas y te da la oportunidad de decidir de hacerlo o no en su voluntad permisiva. Pero fíjate que todavía hay algo más arriba que está súper más interesante, que es su voluntad decretal, secreta o soberana, en donde aunque tú estás en esa libertad de decidir qué hacer, la palabra de Dios y sus propósitos se van a cumplir. Interesantísimo. Podemos estudiar muchos ejemplos al respecto, como la historia de Faraón y el pueblo de Egipto, como Faraón endureció su corazón. En su libertad, él decidió endurecer su corazón, pero en la voluntad decretal de Dios estaba el plan de que el pueblo de Dios fuese liberado de Egipto. Cómo actuaron de manera conjunta la voluntad decretal y soberana, la voluntad permisiva y la voluntad preceptiva de Dios. En este contexto creo que puedo darte un marco bien interesante de cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, como un resumen rápido, tú me podrás decir después de todo esto que he explicado, que es muchos conceptos, pero creo que son muy importantes. Es muy importante que los entendamos. Oye, pero entonces, en resumen, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ya me quedé igual. Aquí lo que yo quise hacer es darte un marco completo de que tiene que ver con Dios este tema y no tiene que ver contigo. Es decir, tiene que ver de cómo yo le hago para poder entender la voluntad de Dios para mi vida y a partir de ahí decidir hacerla. ¿Sale? Tiene mucho que ver con tus decisiones y tiene mucho que ver con conocer, en este caso, buena parte de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo le hago para conocer la voluntad de Dios para mi vida? Me gustaría que leyéramos Salmo 48. Ese es un salmo muy bonito. Dice así: Dios mío, deseo que se haga tu voluntad, llevo tus enseñanzas en mi corazón. Dios mío, deseo que se haga tu voluntad, llevo tus enseñanzas en mi corazón. Te voy a dar
4 puntos al respecto de cómo tú puedes conocer la voluntad de Dios para tu vida. Número 1, por medio de la palabra de Dios. Como ya te había explicado, la voluntad preceptiva de Dios. Número 2, el discernimiento. Ese discernimiento solamente viene con que tú estudies la palabra de Dios y seas una persona que se acostumbra a estudiar la palabra de Dios, tengas madurez espiritual y podrás tener discernimiento, podrás distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Entonces, número 1 es la palabra de Dios, necesitas estudiar la palabra de Dios. 2, necesitas tener discernimiento. 3, la oración, necesitas acostumbrarte a orar. Y número 4, las circunstancias. Si sumas todo eso, tú vas a poder y vas a empezar a aprender a cuál es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios para tu vida y así seguirla. Entonces, como un resumen de lo que acabo de hablar, cuando hablamos de los propósitos de Dios para tu vida, tiene que ver con que nos enfoquemos que se trata de Dios y la gloria es para Dios y no se trata de uno siendo el principal actor de la historia y siendo el héroe de la historia. El héroe es Jesucristo, y a Él servimos y a Él le honramos y queremos hacer su voluntad, ¿sale? La voluntad de Dios se divide en 3 partes principales: la voluntad soberana, la voluntad permisiva y la voluntad preceptiva. A partir de esas, tú puedes ir entendiendo cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cómo? Estudiando la palabra de Dios, madurando tu discernimiento, mejorando tu disciplina de oración y viendo las circunstancias que pasan a tu alrededor. Pero más allá de todo eso está la parte que te dije, que es la voluntad soberana de Dios, en donde Dios tiene el control y se va a cumplir lo que Dios se ha dispuesto a hacer y se ha dispuesto a que acontezca. Entonces tú puedes estar tranquilo como cristiano en el sentido de que Dios tiene el control de tu vida y entender que el hacer la voluntad de Dios tiene que ver con un caminar día a día con el Señor, el entender lo que Dios quiere y que yo tome decisiones para seguirle. Durante este camino van a haber días difíciles, días complicados, días de tribulación, pero debemos de cobrar ánimo al entender que Dios está con nosotros, que Él va a pelear nuestra batalla, que nos va a dar fuerza y que se va a cumplir su voluntad y su palabra. Me gustaría orar para terminar y pedir a Dios que te dé a ti revelación, que te muestre su voluntad y que te dé fuerzas para que tú decidas seguir su voluntad. Señor, te agradecemos, Padre, por este tiempo. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que lo que hoy he hablado, Señor, que tú bendigas tu palabra, Señor, los versículos que leímos, Padre, y traigas discernimiento sobre cada uno de ellos, Padre, y tu palabra no vuelva vacía, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que enseñes a cada uno de nosotros, Señor, a discernir tu voluntad, a entender tu voluntad, Padre, y a tomar decisiones, Padre, para seguir tu voluntad. Señor, gracias porque en tu voluntad hay una voluntad permisiva en donde tú nos das libertad para decidir, Señor, qué hacer, Señor. Pero también gracias, Padre, porque hay una voluntad que está encima de todo eso, Señor. Una voluntad soberana en donde se va a hacer lo que tú has propuesto que se haga y tú tienes el control de todo, Padre, y eso a mí me da paz, el entender que tú tienes el control de toda mi vida, de la vida de mi familia, de mis hijos, de mi ciudad, de mi país, Padre, y tú tienes el control y cuidado de nosotros, y me anima el saber y el entender que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta para mi vida. En el nombre de Jesús, amén.